Muerte digna, un tema que, sensible por cierto, y lo venimos siguiendo, venimos siguiéndolo, y justamente días pasados obtuvo esto dictamen favorable. Gerardo Mimman, gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muerte digna, dictamen favorable, ¿cuáles son los pasos que siguen? Bueno, el proyecto está listo para ser debatido en la Cámara de Diputados. Tenemos la expectativa de que sobre finales de noviembre podamos tener una sesión para tratar estos temas. No pongan las manos en el fuego porque ha sido un año complejo para el Congreso de la Nación, sobre todo por la campaña electoral y por el empate técnico que tiene desde el punto de vista político, pero me parece que este tipo de temáticas son temas que atraviesan a todas las fuerzas políticas y entonces tenemos una aspiración de que pueda ser tratado antes de fin de año. Sí, porque fue aprobado dictamen por mayoría esto. Sí, entendían 3 comisiones, la de Salud, Legislación General y Derechos Humanos, y en las 3 comisiones tuvo dictamen positivo, así que acompañado por la totalidad de los bloques de la Cámara de Diputados. Gerardo, se sigue confundiendo, ¿no? Por a través de mails que llegan y uno lee tantas direcciones y Twitter y todo esto, se sigue confundiendo y no se conoce bien la diferencia entre eutanasia y muerte digna. Sí, vale la pena aclararlo. Muchos, Gerardo, perdón, hablan de eutanasia voluntaria. ¿Es así? No, la eutanasia voluntaria interpreto que significa el suicidio asistido. No es este el caso. Etimológicamente lo que se llama muerte digna en la Argentina es la ortotanasia, que a mí no me gusta llamarlo inclusive ni muerte digna porque tiene que ver con la vida digna, porque en definitiva hay que generar la comprensión de que la muerte es parte del ciclo vital de los seres humanos. La creencia de la inmortalidad, de la eternidad, es parte de la ciencia ficción. De manera tal que a mí me parece que hay que pensar la muerte como un momento de parte de nuestras vidas, del final de nuestros días, y el paciente, el ser humano, tiene que tener el derecho a poder discernir, a poder decidir qué quiere hacer en ese momento. La diferencia sustancial entre eutanasia y muerte digna es que en la eutanasia se aplica ya sea en forma tecnológica o por aparatos o medicamentosa, se acelera o se produce la muerte. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de pacientes terminales con irreversibilidad a los cuales se le quita una aparatología, una solución farmacológica que lo único que hace es prolongarles una agonía, porque el diagnóstico médico justamente de lo que habla en este tipo de casos es de que no volverán a tener una vida como todos concebimos. Dentro de lo que es este dictamen favorable, ¿qué objeciones hubo y de qué sector? De Sí, las poquitas. Hubo alguna objeción en términos particulares, en algún artículo particular, en función de que el proyecto también prevé no suministrarles alimentos, si así lo decidiera el paciente, y hay algunas, sobre todo provenientes del bloque del PRO, algunos legisladores que han hecho la objeción respecto de esto. Lo que ocurre es que esto que parece no darle de comer a un ciudadano como una barbaridad, cuando existen estos casos a veces se da el alimento como una solución médica, digamos, como una solución medicamentosa. Y esto lo que hace es prolongar la vida, entre comillas, a pesar del encarnizamiento terapéutico que provoca eso en los pacientes de los cuales hablamos. Gerardo, ¿cómo juega lo cultural, las creencias, ante un tema, como dije al principio, sensible como este? La verdad que hemos tenido por parte de la mayoría de los credos religiosos que hay en la Argentina manifestaciones positivas, porque aquí estamos hablando de un proceso natural. Digamos, lo contrario, digamos, el encarnizamiento terapéutico es lo antinatural, es no dejar morir a una persona que además ha decidido en función de una enfermedad que no tiene solución científica. Por lo tanto, el proceso natural es al que nosotros apuntamos, y hemos tenido muy buena acogida por parte de los sectores de los credos religiosos más importantes de la Argentina. O sea, ¿se sumaron ellos al debate esto? Nosotros le hemos pedido opinión y además hemos tenido la colaboración de muchos familiares de pacientes en este estado que han tenido también inclusive consultas con distintos credos y bueno, y esto ha sido muy positivo. Yo quiero rescatar sobre todo la labor de los familiares, porque hoy en la Argentina hay, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Entre Ríos, legislación similar en el mismo sentido que la que nosotros estamos manifestando. Esto ocurre, por ejemplo, si a un paciente le ocurre algo en la ciudad de Buenos Aires y no lo puede resolver,
bueno, se lo mete en una ambulancia y lo lleva a Viedma, por ejemplo, o a Paraná, estaría funcionando, lo cual es un disparate desde el punto de vista jurídico, un disparate desde el punto de vista de la equidad de los derechos de los ciudadanos. Así que me parece que es un avance en términos, y además yo siempre digo que este tipo de normativa, más allá de que podamos tener distintas posiciones, tiene que ver con una evolución de nuestra sociedad, con una madurez de nuestra sociedad. El aborto, la muerte digna, la identidad de género, el matrimonio igualitario, son parte del producto de temas que hasta hace poco eran tabúes, que la sociedad, ni siquiera los legisladores nos animábamos a discutir. Podemos estar en contra, podemos estar a favor. Lo bueno es que estas cosas se pueden debatir en un programa de televisión, se pueden debatir en el Congreso, y me parece que esa es una maduración de la sociedad que estamos percibiendo, y que no es que los legisladores somos una vanguardia iluminada de lo que ocurre en la Argentina, sino que es la propia sociedad la que reclama que estos debates se den. La que requiere. Efectivamente. Gerardo, vamos a dejar lo institucional de lado, importante por cierto, pero digo, después del 10 de diciembre, ¿no? A un legislador que la verdad trabaja comprometido con lo que es justamente lo legislativo, ¿qué Congreso viene? Bueno, viene el Congreso que representa la votación de la ciudadanía, digamos. Uno puede pensar que el Congreso debe tener mayor equilibrio con el Poder Ejecutivo, ha sido parte de la campaña de muchos partidos políticos, de muchos frentes, pero en definitiva el Congreso es la representación de la voluntad popular, y la voluntad popular expresada el 23 de octubre ha sido mayoritariamente en función del Frente para la Victoria. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un Congreso con una mayoría muy importante del Frente para la Victoria, que seguramente tendrá la dinámica de aprobar los textos de los proyectos que vengan del Poder Ejecutivo, cosa que estos 2 años no ocurría por la situación política y de integración de las cámaras. Así que me parece que esa es la expectativa. Entre comillas, digamos, uno va a ver una mejor institucionalización, porque cosas que salían por decreto de necesidad de urgencia, que no es el mejor mecanismo, seguramente a partir de que el oficialismo tiene estas mayorías, podrá pasarlas por el Congreso. Y los legisladores, que somos de los partidos de la oposición, bueno, tendremos que tener la inteligencia para tratar temas que signifiquen aportes de derechos de la ciudadanía, y seguramente haremos nuestras manifestaciones políticas, que seguramente no serán aprobadas por el Congreso porque no tendremos número, pero me parece que con inteligencia uno puede obtener situaciones que favorezcan al ciudadano, digamos, no solo a nuestra pertenencia política. Es importante eso, o sea, no va a haber necesidad de decretos de necesidad justamente y urgencia, porque claro, el tener mayoría y presidencias, ¿no?, de las distintas comisiones, creo que se va a apelar realmente a uno de los poderes del Estado, ¿no? Efectivamente, eso en términos constitucionales me parece que es positivo, digamos. No debería usarse el mecanismo actual, que cuando uno pierde la mayoría en el Congreso, abusa de los decretos de necesidad y urgencia, que deberían ser para temas muy específicos y situaciones casi excepcionales, digamos. No ocurre eso en la Argentina, pero, entre comillas, esto es lo que va a ocurrir. ¿Por qué nos extralimitamos siempre, no? Bueno, siempre caminamos por la cornisa, ¿no? Entonces nosotros los argentinos estamos acostumbrados a decir, la mitad de la biblioteca opina que es legal y la otra mitad de la biblioteca que es ilegal. Y la verdad que ese no es un buen mecanismo para discernir las discusiones en la Argentina. Deberíamos tener una biblioteca mucho más certera que nos diga qué está bien y qué está mal sin tantas dudas, digamos. Caminar por la cornisa tiene el riesgo de estas situaciones. Me estoy acordando del pensamiento de una amiga, ¿no?, que dice biblioteca relacionada. O sea, que esté relacionada una parte y la otra. Volvemos a muerte digna. Este dictamen favorable entonces tiene previsto tratamiento ¿para cuándo? Esperamos que haya una sesión el 23 de noviembre. Insisto, no quiero poner las manos en el fuego porque hemos tenido un año complicado, pero me parece que son temas que están fuera del debate partidario, no del debate político, porque estamos hablando de discusiones políticas muy interesantes, y ojalá podamos sancionarlo antes de fin de año. Lo importante en todo esto, cuando sale algo que cambia lo cultural, o por lo menos actualiza lo cultural, esté consensuado con todos los sectores. Me parece que eso es madurez. Sí, insisto que me parece que primero ocurre en la gente, en la sociedad, y después eso se refleja en el Congreso. Cuando se hace al revés, no funciona. Gracias, Gerardo. No, a ustedes. Pausa.